Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Telles y en este video explicaré brevemente la situación del contexto actual en el marco de la pandemia del COVID-19. Es uno de los problemas actuales que vivimos, el cual estamos siendo testigos de los grandes cambios y transformaciones no solo sociales, no solo sanitarias, sino también económicas. Para llegar al culmen de este análisis, me basaré en tres referencias académicas, tres referencias bibliográficas que nos irán guiando un poco hasta llegar a este análisis. El primer texto es Tratados Internacionales de Comercio e Inversión y Límites de Control y Capital de Stanley and Liebman. Es importante partir aquí en la identificación de tres elementos clave: la cuenta capital, la apertura de esta cuenta y los controles para aperturar esta cuenta en el ámbito de la inversión extranjera directa. Primero es importante mencionar, de acuerdo a este texto, que la cuenta capital resulta como un componente principal en la balanza de pagos que maneja cada país. Este muestra los activos que se manipulan tanto dentro como fuera de cada estado. La cuenta capital incluye las inversiones, las compras de cuentas bancarias, todos los pagos que se han realizado fuera del país y que se encuentran en cualquier moneda extranjera. En este caso, en el caso particular de México, en dólares, que es la moneda, el dólar es la moneda hegemónica para la mayoría de las transacciones internacionales de comercio o de inversión extranjera. La apertura de la cuenta capital, el impacto de esta apertura y los controles están asociados a dos elementos clave: el libre comercio y los acuerdos bilaterales de inversión que atrae a inversores y por lo tanto el flujo de capital. Es importante identificar cómo en los últimos años se ha gestado un consenso sobre la necesidad de regular la cuenta capital y de establecer normas, establecer los controles necesarios para esta regulación. Las economías en desarrollo y los mercados emergentes se ven en la necesidad de regular el flujo de la entrada de capital a través de la inversión a fin de mantener la estabilidad macroeconómica del país. A simple vista pareciera ser que es positiva la inversión, pero si no se regula, sí puede tener aspectos negativos. Uno de estos efectos negativos se da a través del flujo de capital en relación con el tipo de cambio. Hay muchas consecuencias sobre la apertura de la cuenta capital y en la mayoría de los casos esta desencadena graves crisis. En el contexto de la globalización económica, la dependencia en los capitales extranjeros puede terminar con una apreciación del tipo de cambio que afecta de manera negativa la competitividad. El efecto de los flujos capitales sobre el tipo de cambio es conocido teóricamente como la enfermedad holandesa. El texto menciona brevemente los orígenes y algunos ejemplos de este fenómeno. Podemos determinar dos grupos o dos polos: quienes apoyan la liberación de la cuenta capital plena y quienes mencionan que la cuenta capital la presentan como una condición que propicia el crecimiento económico, los niveles de crecimiento y por ende el bienestar en los países más atrasados. Por otro lado están aquellos que cuestionan la liberación sin controles necesarios y que se remiten en general al debate sobre la hipótesis de la eficiencia de los mercados. Los mercados llegan a ser cada vez menos eficientes si si se abre la cuenta capital, pero lo más importante es si no hay, al realizar la apertura, no hay los controles necesarios para esta eficiencia del mercado. Se pueden mencionar muchos impactos o muchos efectos. Entre ellos pueden ser las regularizaciones del sistema financiero doméstico que afectan indirectamente la cuenta capital. Por otro lado, la prohibición de emitir deuda en el exterior como parte de empresas que no cuenten con una calificación de riesgo mínima y medidas
como control, medidas que desalienten el endeudamiento a corto plazo en el exterior. Y el texto, lo más interesante es que menciona algunos ejemplos de las cuentas capital o de cómo países manejan sus cuentas, como es el caso de China, de Argentina, las restricciones de entrada de inversión extranjera en Malasia y otros casos en Asia y América Latina. El otro texto es el informe sobre las inversiones en el mundo en 2019, que este es elaborado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo. Es importante mencionar el papel determinante que los organismos internacionales realizan con estudios, con evaluaciones que permiten a los estados, a los gobiernos, tomar decisiones. En este caso, este reporte es un instrumento que ayuda a los encargados de la formulación de políticas públicas, ya que en él se hace un estricto seguimiento, estricto análisis, investigación económica, financiera, sobre las tendencias en este caso particular, en las tendencias de inversión extranjera directa a nivel mundial y regional, que ayuda a las políticas locales y el impacto internacional que esas políticas van a tener en el caso de la deuda extranjera. Es importante, en este reporte mencionan que el año pasado los flujos mundiales de inversión extranjera directa descendieron aproximadamente un 13%. Este reporte es del 2019, inicia o menciona datos del 2018, es importante hacer esa mención. Entonces, en ese contexto menciona que descendió un 13% en aproximadamente 1.3 billones de dólares, que representa el nivel más bajo desde la crisis financiera mundial de 2008 y que pone en relieve la ausencia del crecimiento de inversión internacional en la última década. Sabemos que la década pasada estuvo marcado por la crisis financiera del 2008 y esta pareciera ser que va con un lento crecimiento, a pesar de que la dinámica económica es muy alta, hay demasiado movimiento, el crecimiento es de alguna manera lento. Es importante en este reporte relacionar el compromiso institucional que tienen los países para el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible o la Agenda 2030. Entonces, no hay que perder de pie que todos los esfuerzos políticos, económicos, sociales están encaminados al cumplimiento de los objetivos de esta agenda. El reporte hace hincapié en varios elementos y uno de ellos es los medios para atraer inversiones en las zonas económicas especiales. Otro menciona que los países en desarrollo, especialmente los países menos adelantados, siguen teniendo la misma necesidad de atraer inversiones y promover las exportaciones para apoyar la industrialización, la diversificación económica y la transformación estructural. Esto es interesante porque en la dinámica actual que nos encontramos o que es más evidente en la última década, somos testigos no solamente del crecimiento y adelanto tecnológico, sino cómo eso es exclusivo de ciertos países y hace que la brecha o la diferencia entre países pobres, países ricos, la riqueza sea determinada por países industrializados y no industrializados. Esta brecha cada vez es más amplia y muy pocos son los países que se logran subir al barco de la globalización 4.0, 5.0 o de la industrialización. Como mencionaba, este reporte hace un hincapié o hace notas interesantes sobre cada una de las regiones. Por ejemplo, en el caso de África, la inversión extranjera directa aumentó un 11%. En el caso particular de Asia, aumentó un 4%. En América Latina y el Caribe fue un 6%, menor en comparación con los años anteriores, pero subió un poco. Regresando un poco a las zonas económicas especiales, se reportan 5.400 zonas, de las cuales se encuentran en 147 economías. ¿Por qué son importantes las zonas económicas especiales? Porque son instrumentos de desarrollo económico que plantean, a partir del aprovechamiento de potencial productivo y los recursos de una región, la creación de polos industriales
que fomentan el desarrollo regional y local dentro de un país. Otro de los datos que también juegan un papel determinante en este reporte es los países receptores de inversión extranjera. Y respecto a las primeras 20 economías receptoras, en las 20 economías receptoras se encuentra Estados Unidos, China, Hong Kong, Reino Unido y Singapur. En el caso particular de América Latina, Brasil se encuentra en la sexta y México en la 12. Nuevamente, ellos se encuentran en las 20 economías que reciben inversión extranjera directa. Por otro lado, viene la salida de inversión extranjera directa. Y en las 20 economías más grandes, los países que más invierten son Japón, China, Francia, Hong Kong y Alemania. Y menciona a grandes rasgos datos interesantes. Solo quiero mencionar el caso particular de China, que es la inversión extranjera directa aumentó un 4% y alcanza una cifra histórica de aproximadamente 139 millones de dólares. Y con una tendencia a crecer. En el caso particular de América Latina, los flujos de inversión extranjera directa son moderadamente optimistas, algunos aspectos son favorables, la estabilidad que algunos países puedan tener y que pueden ser atractivos. México es uno de ellos. Brasil sigue siendo, a pesar de que a mediados de la década pasada pasó por una convulsión social y política que cuestionaba un poco el tema de la inversión extranjera. El último texto es el reporte de la CEPAL, que es sobredimensionar los efectos del COVID para pensar en la reactivación económica. Es importante mencionar que una de las primeras preocupaciones de la crisis sanitaria fue la atención médica para identificar el origen, la atención y los protocolos para el cuidado. Sin embargo, se empezaron a encender luces amarillas en el semáforo de la economía mundial para que pronosticaban o en el cual todo indicaba el inicio de una crisis económica. En ese sentido, muchos organismos internacionales se adelantaron para, desde sus propias trincheras y recursos humanos, financieros, pronosticar los escenarios posibles que permitirán ayudar a los estados a tomar decisiones en cuanto a políticas macroeconómicas para la contención de esta crisis en cada uno de los países. En ese sentido, este reporte de la CEPAL inicia mencionando el contexto del COVID, cómo ha impactado a América Latina y el Caribe en un momento de debilidad económica y de vulnerabilidad macroeconómica. Latinoamérica es una de las regiones con mayor desigualdad, mayor pobreza, en donde el crecimiento no ha sido tal como se ha pronosticado en los últimos años. Es una región desigual con muchos problemas sociales de corrupción, de pobreza, de desigualdad. Por eso se menciona que a partir de este contexto, a partir de la crisis sanitaria, el contexto en América Latina no era muy favorable en comparación con Asia o con Asia principalmente. Un poco con Europa, hay que destacar ahí la salida del Reino Unido y, pues bueno, las políticas del presidente Trump en Estados Unidos. A medida de que la pandemia se propaga en la región, se caracteriza o los esfuerzos enfocados a la contención de la crisis sanitaria, pero sobre todo atender las nuevas necesidades económicas y sociales cada vez más evidentes, problemas cada vez más evidentes, dimensionar la duración de esto y los efectos. En este contexto destaca el aumento de la deuda en América Latina y el Caribe, una deuda que ya es desde muchos años, 70s, 80s, en los 90s, que se fue agudizando más, y que no solo afecta al gobierno central, sino también a las empresas del sector público no financiero, lo que aumenta cada vez más la presión sobre el espacio de la política fiscal. Estas empresas tienen una importancia estratégica por su tamaño
y contribución a la recaudación fiscal, contribución al Producto Interno Bruto y al crecimiento económico de cada país. En promedio para la región, entre el 2010 y 2016, el 42% de las empresas del sector público no financiero eh, no presentaron pérdidas. Es importante destacar que en Centroamérica se encuentra en América Latina, perdón, se encuentra una de las regiones más pobres y más desiguales del mundo, que es Centroamérica, principalmente el Triángulo Norte, Guatemala, Honduras, Nicaragua, que comparten frontera sur con México. En este sentido, estos países han buscado reducir su carga de deuda mediante reformas fiscales, la generación de superávits primarios, entre otras medidas. Es decir, que desde la CEPAL nos dan un panorama no favorable para la atención de la crisis económica en el contexto de la crisis sanitaria del COVID-19.